Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a nuestro noveno programa digital Encuentros del Banco Central del Ecuador, durante la segunda temporada en este mes de marzo del 2021. Saludamos a toda nuestra audiencia que nos sintoniza por Radio Nacional del Ecuador en Quito en los 106.9, Guayaquil 99.7, Cuenca 93.7, Loja 106.5, Manta y Portoviejo 100.1 frecuencia modulada. Mi nombre es Fernando Jurado Grijalva y los acompañaré junto a los invitados del día de hoy, el señor Oscar Rodríguez, con quien abordaremos el tema de la importancia de medir la felicidad en nuestros colaboradores, y con la señorita Verónica Cabezas para conversar sobre la biblioteca económica del Banco Central. Buenas tardes, Verónica. Buenas tardes, Oscar. ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Buenas tardes. Nuevamente, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Sean bienvenidos. Nuestro primer expositor es Oscar Rodríguez, es CEO y fundador de Mide la Felicidad en Colombia, especializado en operación bursátil, mercado de capitales, asesor de inversiones, finanzas y seguros, relaciones económicas internacionales de profesión. Autor del bestseller Signos Vitales de la Felicidad Organizacional. Es conferencista y speaker internacional, mentor honorífico de la Red Global de Mentores, International Professional Mentor, Mentor Writer, formador en neurociencias aplicadas y Brain Gym por el Instituto Braidot. Certificado en Lean Change Management, método Harvard de persuasión y negociación, Points of View y líder yoga de la risa. Tiene 23 años de experiencia en el sector financiero, bursátil y real y en la asesoría y consultoría empresarial. Nuevamente, Oscar, muchas gracias por estar acá. Sé que estás en Bogotá, igual estás con mucho frío como los quiteños. Me habías compartido eso al inicio. Bueno, abriguémonos con la muy buena conversación que nos tienes el día de hoy. ¿Cuáles son esos elementos fundamentales de los cuales debemos preocuparnos para aumentar la productividad, la creatividad, la innovación, el compromiso de nuestros colaboradores a través de esa medición de la felicidad? Cuéntanos, por favor. Claro que sí. Pues mira, parte de lo que contabas en mi hoja de vida, pues me encantan los números, me encantan las cifras, pero también desde ese mundo laboral en el que me vine desarrollando, en este mundo del sector financiero colombiano, donde pude pasar por diferentes entidades muy grandes, siempre encontraba que de diferentes áreas nos decían: usted tiene que atender muy bien al cliente, usted necesita dar un muy buen servicio, el cliente es lo más importante. No, acabamos de contratar un CRM, una herramienta tecnológica muy importante, pero se olvidaban de algo muy esencial, y creo que esto lo traía dentro del alma, el espíritu, porque desde muy joven, cuando inicié a trabajar, yo le decía: a mí no me vea como un trabajador, no me mida por el título que tengo, no me mida por el salario que puedo llegar a ganar. Soy un ser humano, soy un ser humano, y siempre era como esta constante lucha frente a los jefes que tenía en esa época, y estamos hablando de hace más de 20 años, cuando inicié a trabajar. Entonces, cuando nace Mide la Felicidad hace 7 años, nosotros con mis socios y con mi esposa, pues veníamos ya desarrollando una serie de investigaciones de entender eso. ¿Por qué si hay tanta teoría, si se está implementando la tecnología, si se desarrollan estrategias grandísimas para lograr estos grandes resultados de productividad, de rentabilidad que quieren las organizaciones? Decíamos: pero ¿por qué el colaborador? ¿Y por qué no dábamos más? Incluso yo lo decía. Entonces decíamos: pero esto no se puede quedar en el mundo de la subjetividad, porque cuando hablamos de felicidad, y ahora cada vez este tema viene tomando muchísima más fuerza, y uno de los temas más buscados en Google es cómo ser feliz o cómo trabajar feliz, pero tú no encuentras una respuesta que te diga qué es lo que hace más feliz a una persona que otra. Entonces ahí empezamos a diferenciar que la felicidad, lógicamente, como lo dice su descripción, es un bienestar subjetivo que es individual de cada uno. Pero para poderlo medir, para poderlo diagnosticar, pues necesitamos un entorno que nos permita encontrar dentro de qué vamos a medir ese tema, y el tema se llama felicidad. Por lo tanto, decíamos: bueno, entonces si estamos dentro de un entorno laboral, empecemos a identificar esas variables, esas necesidades, qué es lo que uno realmente
necesita o qué le está doliendo al momento de ser un trabajador. Porque la empresa te dice, yo quiero que seas más productivo, yo quiero que seas más rentable, y el colaborador le dice, yo quiero que me trates bien, yo quiero que me respetes, yo quiero que me reconozcas, yo quiero ser feliz, yo quiero que me dejes desarrollar y que me dejes crecer. Y estamos hablando de lenguajes completamente diferentes. Entonces necesitamos un elemento que uniera esas dos puntas, de que un CEO, de que un ejecutivo, de que un financiero, a mí no me hable de sonrisitas, de abrazos, no, a mí hábleme en cifras, en números. Si yo invierto en felicidad organizacional, ¿cómo voy a determinar la rentabilidad que me va a generar que yo haga esa inversión en ese tema? Entonces, en nuestra empresa construimos el BIPRO, el Business Happiness Index Program. Es un modelo que tiene 7 dimensiones, 54 indicadores, que hace todo un recorrido de la vida y la experiencia de un trabajador o de un colaborador en una empresa. Nos acercamos a los colaboradores, les hacemos las preguntas, volvemos esto un tema cuantitativo y cualitativo, y ahí sí le presentamos ese informe a la organización. Y le decimos, mira, estos son los dolores, esta es la experiencia que está teniendo tu colaborador al trabajar contigo. Mira lo que podemos corregir, lo que podemos llegar a trabajar, con lo que estás haciendo muy bien y que tus colaboradores sienten ese orgullo de trabajar contigo. Y allí nacen esos indicadores y nace este modelo de medición para entender qué es lo que realmente hace feliz a una persona cuando está vinculada a una organización. Excelente, muchas gracias de esa introducción. Estamos enfrentándonos con lo que tú planteas al rompimiento de un paradigma, a superar ese paradigma de que las empresas tienen que enfocarse necesariamente en el cliente sin observar al colaborador o ambas se complementan, esta que es centrada el servicio o enfocada en el cliente y enfocada en el colaborador. ¿Cómo es? ¿Se complementan o es disruptiva y la suplanta? No, se deben complementar. Incluso nosotros tenemos el modelo para medir la felicidad de los colaboradores y el modelo para corroborarlo a través de la felicidad de los clientes. Pero se debe complementar porque al fin y al cabo estamos hablando de una relación entre humanos. Así a ti te pongan el mejor chatbot, así a ti te pongan la mejor página web, te pongan procesos automatizados. Al fin y al cabo, el ser humano, ¿con quién necesita entenderse? Con otro ser humano que le presta un servicio, que le ofrece un producto, que le brinda un servicio postventa, que le brinda un servicio de seguimiento. Y eso es lo que de todas maneras nosotros queremos. No sé si tú lo has visto, que pronto escribes en un chat o ahora por WhatsApp o por algún, y tú sientes que te está contestando una máquina y no te genera ningún tipo de emoción. Y al final hay una pregunta o la llamada telefónica, uno prima, dos prima. Al final, ¿tú qué opción es la que más buscas? ¿Desea comunicarse con un asesor? Sí, esa es la que Correcto. yo quiero. Esa es la que uno siempre busca. Y ya cuando tú tienes ese relacionamiento con ese ser humano, dice, bueno, ahora sí me siento importante como cliente. Pero si al otro lado está un ser humano que es tóxico, que está frío, que tiene problemas, que tiene un líder o un jefe, ni siquiera líder lo podemos llamar, un jefe que está ahí diciendo, bueno, tío, rápido, usted tiene que atender a ese cliente en 2 minutos porque aquí nos viene por cantidad de llamadas. No pierda el tiempo, dígale que para la próxima, que en una semana le respondemos, que no hay solución, que se nos cayó el sistema, ¿sí? Que es una de las palabras más. ¿Qué empieza a sentir el cliente? Dice, esta persona no me presta un buen servicio, pero nos han enseñado que sonriamos, que nos miremos en el espejo, que mejoremos el tono de la voz, que saquemos pecho, que nos paremos erguidos para que el cliente vea que lo estamos atendiendo muy bien. Pero no, uno ve, mire, la gente está hablando así, aburrida. Estamos viendo que profundizar mucho más y entender por qué. Si a Oscar ya lo capacita en servicio al cliente, ya lo capacita en comunicación, ya lo capacita en liderazgo, ya lo capacita en innovación, no le sigue dando un servicio genuino a mis clientes. Entonces teníamos que ir a preguntarle a Oscar, Oscar, ¿qué es lo que te está pasando? Pues no soy feliz. Mi jefe me maltrata. No me pagan a tiempo. Acá hay preferencias. Hago las cosas bien y no me dan reconocimiento. Estamos en plena pandemia, tengo a mi papá enfermo, pero no tengo derecho ni siquiera a hacer una llamada porque... Y empezamos a indagar y a profundizar la experiencia que estaba viviendo el colaborador, incluso desde antes de pandemia, porque este modelo nació hace 7 años, y ahí identificamos la raíz del problema. Entonces, claro, los dos deben estar complementados. Incluso dentro de nuestra experiencia, algunas empresas dicen, yo primero quiero ir y preguntarle al cliente qué tan feliz es siendo mi cliente para venir a entender y ahí sí aplicarlo con mis colaboradores.
colaboradores. Y otras empresas dicen, no, yo voy a entender primero a mis colaboradores, corrijo, ordeno la casa y ahí sí me voy a llevar un mejor servicio. Pero las dos se complementan porque mira que una de las frases cliché que más entiendes, lo más importante en esta empresa es que la gente. Pero cuando llega una crisis, ¿de qué es lo primero que nos deshacemos? De la gente. Entonces no hay coherencia con lo que hacemos. ¿Sí? Entonces esta pandemia nos enseñó que las empresas aquí, ¿qué empezaron a hacer? Voltearon toda su mirada hacia las áreas de talento humano y los volvieron estratégicos. Ya el área de talento humano no es únicamente para apagar incendios o para hacer procesos de reclutamiento, sino se volvió estratégico. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos una nueva realidad, tenemos a todo el mundo trabajando desde su casa. ¿Qué calidad de vida están teniendo? ¿Con quién viven? Y eso hace parte de empezar a entender la felicidad organizacional. Pero lo más importante es salir del mundo de la subjetividad de la felicidad para volverlo un tema objetivo dentro de un marco que se llama organización o se llama empresa. Excelente, Oscar. Has mencionado algo importante, que es esta cultura de la felicidad. Antes de entrar a la estrategia o al diseño de la estrategia o al diseño o a la construcción de la propuesta de valor centrada en la felicidad de los colaboradores, ¿cuál sería ese gran marco de referencia del paso a paso para construir esta cultura organizacional de la felicidad? Danos una introducción general o unos tips generales de ese paso a paso. Mira, el primer paso es tener el deseo de hacerlo, querer hacerlo. Eso es lo primero. El segundo es, ya de que tengo el deseo, genero la conciencia. Entonces ahora sí soy consciente que es un tema que necesito dentro de mi organización y voy a invertir unos recursos, voy a invertir un personal y voy a invertir tiempo. Mientras estos dos temas no se den, uno puede hacer lo que sea y no se van a ver los resultados. Ahora que ya tengo ese deseo y tengo esa conciencia, tengo que hacer un diagnóstico. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Queremos, y algunos de los inconvenientes que tenemos es que todo lo queremos solucionar a punta de capacitación y formación. Entonces, damos esas capacitaciones, esas formaciones, nos traemos los grandes gurús que existen en el mundo de la felicidad y tampoco se ven los resultados, porque no he escuchado primero a mi gente. Entonces, hacemos un diagnóstico, nos tomamos la foto o la radiografía o el examen de sangre. ¿Para qué? Para conocer lo que realmente le está doliendo a mi personal y ellos mismos incluso me van a dar las soluciones a esos problemas que se están presentando. Ya cuando entonces tengo el deseo, la confianza y tengo el diagnóstico, mi punto de partida, empiezo a generar unos planes de acción. Nosotros, ¿qué recomendamos siempre? Debemos buscar victorias tempranas, no empezar a buscar grandes cambios que se vengan a ver los resultados después de un año o año y medio, donde hemos invertido una buena cantidad de dólares o recursos. Empiece por encontrar los dolores más pequeños que tenga su gente. No necesita cambiar las políticas, no necesita incluso un gran presupuesto. Usted empieza a encontrar esas victorias tempranas, entonces hace el ajuste, ahí lo vuelve y lo mide, y si está dando los resultados, avanza al siguiente. Si no le está dando los resultados, tiene la oportunidad de corregir, lo hace en un menor tiempo y lo hace con una menor cantidad de recursos. Incluso ahora estamos hablando que los proyectos a largo plazo son a 3 meses, cuando antes hablamos que un proyecto a largo plazo era de 5 años. Ahora, si a los 3 meses no están dando los resultados, corte y evolución. Y ahí entonces empezamos el ciclo. Mido, controlo y ejecuto. Si no me están dando los resultados, vengo a hacer las correcciones necesarias. ¿Qué pasa? Que los temas de cultura toman muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, no puedo esperar a que mi cultura de mi organización la transforme de pasar un tema que es el clima laboral, o es netamente el bienestar, o no tengo ni siquiera temas de clima y quiero entrar de una vez al mundo de la felicidad. La cultura de una organización se debe construir aproximadamente en unos 4 o 5 años. Y siempre yo pongo el ejemplo. Si queremos construir el edificio más alto en nuestra ciudad, ¿hacia dónde empezamos a construir? Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo, porque necesitamos tener unas bases sólidas. Yo no puedo empezar a construir mi edificio para arriba, llega un ventarrón y me lo tumba. Entonces, empiezo hacia abajo a hacer esas indagaciones, a mirar los cimientos, a ir fortaleciendo y empiezo por la cabeza. Empiezo por la cabeza, que el líder se involucre en el tema, que las directivas quieran participar
y se va permeando hacia abajo, pero también debo involucrar a todos mis colaboradores y empiezo a generar las bases. Porque muchas veces cuando empezamos a hablar de felicidad organizacional y lo hemos identificado, el colaborador dice, ah, ok, muy bien, entonces, a ver, ¿qué me van a dar para que yo sea más feliz? Le decimos, no señor, venga que usted también va a trabajar en el tema. Acompáñenos que esto es de todos, esta empresa la construimos entre todos. Y allí se empiezan a fomentar esas bases, unas bases muy sólidas, empezamos a construir la estructura y ahí sí ya empieza nuevamente a subir nuestro edificio y a fomentarse la cultura. Y es muy normal que se vea dentro de las primeras etapas como el rechazo a este cambio, que los que sabemos de todos los temas de gestión del cambio, pues vemos que siempre va a haber un rechazo, después ya viene un tema de aceptación, bueno, esto es lo que decidieron hacer, vamos encontrando los resultados y empezamos a avanzar. Pero tips, primero, generar deseo, generar conciencia, hago un buen diagnóstico, empiezo a ejecutar, a buscar victorias tempranas y eso que me funciona lo empiezo a replicar y permear al resto de la organización. Y un tiempo prudente, 6, 8, 10, 9 meses, vuelvo y hago mi diagnóstico para ver el avance que voy teniendo. Excelente. El papel, ustedes plantean que debe haber una figura de gerente de la felicidad organizacional, así como hay un gerente financiero, un gerente de producción, un gerente administrativo. Eh, ¿Qué rol cumple y a qué nivel de toma de decisiones debe estar esta persona clave en la organización? Mira, esa pregunta me encanta porque nosotros decimos un gerente de felicidad organizacional debe ser estratégico, lógicamente, debe conocer muy bien el negocio porque la felicidad organizacional no significa que nuestra empresa se vaya a volver un circo. No, las empresas nacieron para dar resultados, para ser productivas y para generar dinero. Eso nosotros no vamos en contra. Por lo tanto, el gerente de felicidad debe ser estratégico, debe estar hablándole al oído todos los días a quién, al CEO. Debe tener empoderamiento, porque hemos visto, no, el líder o no le llamemos gerente, el director de felicidad está debajo del financiero o el administrativo y tiene que pedir permiso para todo. Pero de aquí para arriba no le dan ninguna capacidad. Entonces, no, que necesitamos transformar, no hay presupuesto. No hay. Entonces, debe estar hablándole al oído completamente a las directivas, al CEO, al financiero. Entonces, debe estar al mismo nivel. Primero, porque además, como también es un tema muy nuevo, pues tiene que ganarse el respeto. ¿Sí? Porque al volverse objetivo, pues necesita saber manejar cifras, necesita saber vender muy bien un proyecto, necesita saber muy bien hacerle seguimiento. Pero el valor más importante y más fundamental es que sepa gerenciar personas. Se puede saber todos los manuales, se puede saber todas las políticas, se puede conocer a todos los clientes, se puede conocer todas las estrategias comerciales, pero si no sabe gerenciar y tratar a las personas, ahí va a tener una falla muy grande. Y es una de las grandes fallas que están teniendo a nivel gerencial. Conocemos gente con muy buenas aptitudes, unos conocimientos brillantes, y no tenemos nada en contra de la parte académica, pero entonces tienen sus títulos, sus doctorados, sus maestrías, tienen muchísima información, pero como seres humanos les hace falta un poco más de empatía, de calidez, de solidaridad, de respeto, de reconocimiento. Cuando encontramos el equilibrio en un gerente de felicidad en estos dos temas, tanto sus aptitudes como sus conocimientos, y ha desarrollado estas habilidades, ahí empieza a ser una persona que tiene todo el poder para empezar a transformar la cultura de la organización. Y segundo, que no esté solo, que a la par empieza a tener también sus otros mini gerentes en diferentes áreas. ¿Para qué? Para que vayan ayudando a empujar este tema de la transformación. Muchas gracias. Y en este sentido, ya hemos hablado de que debe haber unos elementos previos, ¿no? Tú decías la decisión, la confianza, las pequeñas victorias, esos pequeños actos de demostración para que la gente se comprometa y entienda que es positivo dentro de la organización este cambio o adopción de la cultura organizacional. ¿Qué debemos considerar en un escenario de planificación estratégica? Voy a poner un ejemplo. Estamos planificando el año 2022 en una organización, empresa o institución y antes no hemos tenido consideraciones sobre temas de felicidad o cultura organizacional centrada en el colaborador.
¿Qué elementos debemos prever para esa formulación de la planificación estratégica a futuro para la generación de esa propuesta de valor y de las estrategias para alcanzar esos niveles? ¿Qué nos recomendarías tú? Mira, lo primero es tener una muy buena estrategia de comunicación. No podemos empezar a hablar de felicidad organizacional si no sabemos cómo lo vamos a comunicar a los clientes, perdón, a los colaboradores, porque podemos llegar a generar unas falsas expectativas sobre la gente. Entonces debemos ser muy aterrizados, queremos entrar en este proyecto y lo vamos a estar comunicando paulatinamente sobre las etapas que vamos a ir recorriendo y lo que queremos hacer. Segundo, debe haber un presupuesto. Todo proyecto necesita un presupuesto, ya sea porque haya que formar esos gerentes de felicidad, porque la misma estrategia de comunicación lo vale, porque posiblemente vamos a tener que implementar en algún tema de tecnología, posiblemente vamos a tener que contratar algún consultor o algún instrumento con el cual hacer ese diagnóstico dentro de la organización. Tercero, tener un responsable, que es ahí, puede ser que no tengan un gerente de felicidad, pero al interior de las organizaciones siempre hay alguien que alza la mano y dice, oiga, a mí me gusta trabajar con la gente, y ni siquiera es el de talento humano. Nosotros, mira, hemos trabajado con abogados, con ingenieros, con financieros, con diferentes perfiles, pero si yo tengo esa calidez por el ser humano, yo quiero empezar a trabajar en estos temas. Cuarto, tener muy claro una línea de tiempo y unos objetivos en el corto, mediano y largo plazo. Bajo estos cuatro lineamientos, como que manejaría cualquier proyecto, ahí es donde empezamos a dar esa planeación estratégica para empezar a encontrar los resultados. Mientras tanto, si pensamos por ejemplo, con hacer bueno, ya no podemos hacer fiestas, pero entonces traemos una conferencia virtual y ya con eso fue suficiente, no, eso da momentos esporádicos, eso da unos juegos pirotécnicos muy lindos, hermosos, pero al día siguiente, no, que vamos a traer motivadores, no, tampoco los colaboradores necesitan motivación. Y lo más esencial y lo que hemos identificado dentro de todas nuestras investigaciones, un programa de reconocimiento. Los seres humanos, lo que más necesitamos se llama reconocimiento. Y a través del reconocimiento empezamos a encontrar esas victorias tempranas. Pero que no sea un reconocimiento de que, ay, venga, yo reconozco a Verónica y ya, porque a mí me nace. Pero Fernando no lo hace, no. Dentro del manual, dentro de la política, dentro de la cultura, dentro del ADN de la organización, nuestra forma de reconocernos es A, B, C. Que yo pueda reconocer a mis compañeros, que mis compañeros me puedan reconocer a mí, que yo pueda reconocer a mis líderes, a mis jefes, las cosas que están haciendo muy bien, o a mis proveedores, o a mis clientes. Pero nos han enseñado que si no hacemos cosas extraordinarias, no podemos reconocerlo. Incluso nos pasa con nuestros hijos. Si nuestros hijos hacen las cosas bien, bueno, muy bien. Pero para que uno lo reconozca, tiene que ser el niño sabio, el niño con el talento más grande, y ahí sí, ¿no? Si aprendemos a reconocer desde lo más pequeño, eso se va volviendo una bola de nieve que a la larga va generando los resultados. Excelente. Adicionalmente, tú planteas y nos hablas de unas secuencias. Y yo te planteo casi una fórmula, ¿no? Primero vamos a diseñar un plan en el que vamos a identificar cuáles son esos factores que hacen feliz a mis colaboradores dentro de la organización. Hago una estrategia comunicacional, los vinculo, etcétera. Genero este mecanismo de incentivos o de reconocimientos pero todo eso, como tú decías, es un proyecto que tiene un costo, que va a haber una inversión per se, ¿sí? ¿Cómo, sabiendo que cada funcionario puede tener un criterio sobre la felicidad y tú decías que hay que tratar de, no de homogenizar, sino de establecer un marco sobre el cual se puede medir la felicidad, ¿sí? ¿Cómo hacer sostenible este presupuesto en el tiempo dentro de una organización y cuál es esa relación costo-beneficio que tendría una organización de aplicar un programa de este tipo en el mediano plazo? Mira, es muy sencillo. Está demostrado incluso desde las neurociencias que una persona que no es, digamos, primero, no tiene buena salud, no está feliz, no está dentro de ese entorno en el cual quiere estar, su capacidad productiva, su cerebro, se reduce entre un 50 y un 70%. Esto significa que tenemos una opción, una posibilidad de lograr mejores resultados entre ese 50 o ese 30%. Quedémonos con ese 30% de potencial que yo puedo llegar a trabajar.
Si yo como empresa invirtiera tan solo un 10% de mi presupuesto en empezar a construir estos entornos laborales mucho más positivos, mucho más felices, donde ya no hablemos solo de bienestar, sino de bien ser, donde empecemos a llevar esta forma de cultura y esta forma de estrategia, ¿qué voy a hacer? Que con ese 10% voy a buscar que mis colaboradores empiecen a dar más, dar hasta llegar, digamos que no llegamos al 100%, que incluso la misma circunstancia que estamos viviendo en la pandemia no nos está permitiendo trabajar en más de ese 80. Invierto un 10% de mi presupuesto para lograr que mis colaboradores den un 20% más de resultados. Van a dar mejor trabajo. Y allí es donde esto se empieza a volver acumulativo. ¿Por qué? Porque cuando mi colaborador está con mejor salud, cuando está mucho más saludable, está mucho más feliz, nuestro cerebro se vuelve mucho más creativo, porque empezamos a liberar dopamina, oxitocina, serotonina, que hace que nuestro cuerpo empiece a funcionar mejor. Al funcionar mejor, entonces, puedo encontrar opciones donde empiezo a reducir costos, unos costos que se pueden reducir aproximadamente entre un 5 y un 10%. Pero a la vez voy a atender mejor a mis clientes. Y perder un cliente, como lo están perdiendo ahorita las organizaciones, donde han tenido que hacer muchísimos cambios y no están respetando al cliente, les está generando unas pérdidas entre un 40 y un 50%. Digamos que quiero salvar la mitad de mis clientes y salvar otro 20%. Entonces ahí ya voy haciendo que mis mismos colaboradores me ayuden a cuidar a mis clientes. Ese cliente me va a generar más recompra y empiezo a utilizar los clientes para empezar a tener mayor recomendación. Entonces allí empiezan a darse los resultados. Y lo que estábamos haciendo era invertir directamente en el cliente y no en la esencia de las redes. Entonces, no esperemos a hacer grandes inversiones de miles de millones de dólares o de pesos o la diferente moneda del país, cuando con un 10% de nuestro presupuesto que empecemos a ejecutar en nuestros colaboradores, vamos a lograr que sean un 20% más productivos, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. ¿Por qué? Porque ese colaborador, el sentido de pertenencia que tiene la organización, lo va a impulsar a seguir adelante. Porque en este momento a todos nos pusieron un freno de mano. Entonces empezamos a escuchar el mensaje, no, la empresa se va a acabar. No, la situación del país está muy complicada. No, nos van a volver a encerrar. Ahorita llega Semana Santa y nos van a volver a encerrar. Que hay protestas por acá. Un mundo de incertidumbres donde nuestro cerebro se bloquea. Pero el líder le está diciendo a Verónica, oye, necesito mayor productividad. Me has traído propuestas nuevas, no me estás dando resultados. Entonces, hay que romper esa comunicación que estamos recibiendo, invirtiendo en traer que me permite conocer a mis colaboradores, empezar a generarle un mejor entorno para que Verónica vuelva y coja el impulso, y perdóname Verónica que te coja de ejemplo, vuelva y coja el impulso para empezar a darles. Entonces lo que nosotros le decimos a las organizaciones, separe un 20, 10% de ese presupuesto que usted tiene para empezar a invertir en la misma felicidad de sus colaboradores. Y nos dicen, no, entonces ese 20% va para más beneficios. No, ni siquiera son beneficios, es para ir y escuchar. No necesitas pagarles más, no necesitas darle más cosas. Es como si yo a mi hijo quisiera darle, no sé, 3 almuerzos. No, mi hijo no necesita 3 almuerzos. Con un almuerzo queda muy bien alimentado, pero lo puedo compensar con otro tipo de cosas. Excelente. Ah, Tú nos hablas mucho, ya nos has hablado de la estrategia, de la propuesta de valor, del plan de implementación de la cultura organizacional como tal, de estos elementos fundamentales. No obstante, seguimos necesitando líderes empoderados y creyentes en que esa es la forma correcta de dirigir una organización. Y que cambien y se transformen también a sí mismos. Podemos estar hablando de personas que tienen ya un estilo, pero necesitan adaptar sus estilos y creer en esos cambios. Entonces, por ejemplo, debemos tener, de dar una directriz a brindar la posibilidad de que los colaboradores creen y tomen decisiones en libertad. ¿Cómo mantener ese balance para que la experiencia entre quien ejerce un liderazgo de una institución y quien es colaborador de una institución se mantenga equilibrada? Eso es muy importante y es donde entra la estrategia de comunicación. Llegar a esos acuerdos con los colaboradores
donde de pronto el líder, el jefe, porque a ellos también les duele. Muchas veces dicen, pero es que ustedes atacan las organizaciones. Pues no atacamos las organizaciones. Un dueño de una empresa que en este momento ha tenido pérdidas gigantes y a veces me dicen, no, no le venga a hablar de felicidad porque no hay cabeza para eso. No, no, al contrario, porque al final, el día que usted creó su empresa o el día que usted lo contrataron para dirigir esta empresa, era porque sentía que iba a poder desarrollar su vida laboral y su vida personal. Entonces, ahí empezamos a hacer esos acuerdos y la empresa o la organización le debe decir al colaborador, yo quiero trabajar esta estrategia para llevar mi cultura, pero de ti necesito que trabajes mucho. Nosotros en los proyectos le decimos, usted como colaborador va a trabajar mucho porque esto lo vamos a co-crear entre todos. Cuando el colaborador sabe primero lo que va a recibir y a lo que se va a comprometer, pues le va a decir a la organización, ¿sabe que sí? Yo le creo este cuento, pero usted, señor líder, usted, señor jefe, yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver en las reuniones, yo lo quiero ver en las capacitaciones. Y cuando entre todos empezamos a generar ese cambio y hemos logrado esos acuerdos, empieza a funcionar muchísimo mejor. Pero si no, vamos y hacemos una planeación estratégica, la junta directiva se reúne y viene y le dice al colaborador, de ahora en adelante vamos a hacer esto, y ya. Usted simplemente obedezca. El colaborador muchas veces le puede decir, pero eso no es lo que yo quiero. Y vuelve y se genera una resistencia. Así yo le diga a mi gente, es que yo quiero que usted sea feliz. ¿Quién le dijo que yo quería ser feliz en esta empresa? Porque usted ya me hizo A, B, C, llevo 10 años con usted, me sigue maltratando. Pero cuando yo le digo, es como una reconciliación. Y le digo al colaborador, ven, tengo este proyecto. ¿Qué ideas? ¿Cómo crees tú que podemos transformar esta organización? Hemos hecho un diagnóstico, hemos hecho una medición, hicimos estos hallazgos. Creo que tú tienes el potencial para ayudarnos a mejorar. Y cuando entramos en ese tema de co-creación, mira, los colaboradores son los mismos que dan las ideas y les hacemos siempre un ejercicio. Tráeme 5 ideas y tengo un presupuesto de $20,000. Y llegan con 4 o 5 ideas. Ahora tráeme ideas y no tengo un solo presupuesto. Y llegan con 50 ideas, pero podemos hacer esto y podemos ajustar acá. Porque ¿quién conoce mejor su rol? El mismo colaborador. Pero a veces la organización va y busca un experto externo que le traiga soluciones cuando no conoce el negocio. Entonces tiene que primero empezar a explicarle cuál es su negocio, a qué se dedica la empresa, cuál es el problema que tiene la empresa, para que el consultor le dé las soluciones. Nosotros le decimos, no señor, yo le hago el diagnóstico, pero miremoslo hacia adentro, las soluciones las tiene su misma gente. Y cuando tú escuchas a tu colaborador, el colaborador te da una idea y la implementas, el sentido de pertenencia se dispara. Y ahí empezamos a celebrar esas pequeñas victorias. ¿Sí? Entonces, esa es la parte esencial y la parte fundamental. Ya no es el área estratégica o los cargos estratégicos tomando todas las decisiones e imponiéndolas a sus colaboradores. Aquí le estamos diciendo, levante la mano quien quiere participar, lo quiero escuchar y con usted lo voy a implementar. Excelente, vincular a las personas. ¿Cómo se logra explicar ya en la parte, en una dimensión más de un reporte, de la construcción de unos indicadores o de materializar el aporte de la felicidad en una organización? Que la felicidad, luego de ser parte de la cultura de la organización, se convierte en un activo intangible y da valor a la organización. Y también convierte a la organización en una organización diferente, adquiere un factor diferenciador frente a otras organizaciones, lo cual aporta en su valor o el valor o aporta al valor en el tiempo de esta organización. ¿Cómo explicas tú? ¿Cómo llegas a Mira, esta conclusión? yo lo explico a través de una historia. Y es la historia que todos hemos vivido como colaboradores dentro de una organización y allí se diseña el modelo y el diagnóstico que nosotros hacemos. Lo primero son las expectativas que tengan mi gente. Estoy seguro que todos los que nos están viendo y que ustedes que están acá se acuerdan de ese primer día en su trabajo. Piénsenlo un poquito. Llevo 5, 6, 7 años, llegué a un año. Uno siempre se acuerda de ese primer día. ¿Quién lo recibió? ¿Quién le abrió la puerta? ¿Cómo fue la entrevista? ¿Cómo fue el proceso de selección? ¿Y con qué expectativas y qué esperaba la organización? Eso es lo primero que nosotros vemos. Se llama expectativas.
Después mi recorrido como colaborador es enfrentar esas expectativas a la realidad que me encuentro. Entonces, ok, mis expectativas están acá, mi realidad está acá. Creo que no es la empresa que yo quiero, me voy. O al contrario, mis expectativas están acá y mi realidad está superando las expectativas. Entonces me voy empoderando, me voy poniendo la camiseta y arranco a trabajar. Voy conociendo la organización y empiezo a ver los beneficios que me da esa organización. ¿Qué tal está el salario, el equilibrio entre la vida personal? ¿Qué tanto esos beneficios apoyan a mi familia, apoyan mis sueños, mis metas? Todo esto que te estoy nombrando son indicadores que tiene el modelo y que nosotros lo medimos en una escala de 1 a 100, sino que lo voy contando como una historia para que sea un poco más dinámico. Entonces voy identificando. Entonces, ¿esos beneficios sí me sirven? ¿No me sirven? ¿Y qué tan accesibles son esos beneficios a mí? Porque hemos encontrado que se sacan un pool de beneficios y dicen, mire todo lo que le tenemos, pero los requisitos son el triple para alcanzar esos beneficios. Entonces, nunca, el colaborador dice, no me den nada, si al fin y al cabo nunca los voy a poder lograr. Posteriormente, entonces ya la labor que yo estoy desarrollando empieza a generar un agrado. Y esa es la cuarta dimensión de nuestro mundo. El agrado que siento por lo que hago. Ese gusto por mi misión, que para eso hice una carrera, para eso estudié, para eso voy todos los días o trabajo desde mi casa y me desempeño y cumplo unos objetivos y entrego unos resultados o atiendo un cliente o tengo unas ventas. Ese agrado por lo que hago. Después de ese agrado, ahí ya empiezo a tener un sentido de pertenencia por la organización, pero muchas veces queremos que el colaborador se ponga la camiseta, pero no hemos cubierto las otras 4 dimensiones. Pues ahora sí que tengo ese sentido de pertenencia, empiezo a hablar bien de mi marca. Y felicidad organizacional no significa que Oscar nunca vaya a renunciar a la organización. Puede ser que Oscar algún día renuncie, pero toda su vida te va a ir hablando bien de haber trabajado con esa empresa, con esa marca. Entonces, ese sentido de pertenencia hace que el colaborador empiece a recomendar y a hablar bien de la marca. Nosotros le decimos a la empresa, tus mismos colaboradores son los que le ayudan a traer nuevo personal, porque ellos deben hablar bien de su empresa. Ahí llegamos a la sexta dimensión que se llama la cultura. Ahora sí, ese mundo que vivimos y que todos charlamos y que a la hora del almuerzo, que a la hora de la cena, que a la hora del break empezamos a hablar, porque es la cultura. ¿Ves? Y que muchas veces la cultura tiene la comunicación rota con las directivas. Los directivos creen que aquí pasa una cosa y en el bajo mundo pasa otra. ¿O por qué se van, por qué la gente está renunciando? ¿Y cuánto me costó contratarlo, capacitarlo, formarlo y que a los 6 meses esa persona se vaya? Nos hacen una entrevista de salida de una organización. ¿Por qué te vas, Oscar? No, me voy a emprender, no, me voy a casar, no quiero un año sabático, pero nunca soy capaz de decirle, oye, ¿sabes qué? El jefe que yo tenía me maltrataba. El jefe que yo tenía era preferente, porque no estoy de acuerdo en la forma en que esta organización trata a sus colaboradores. No es políticamente correcto y siempre busca dejar las puertas abiertas. Entonces, esta información se queda oculta, pero ¿quién la sabe? Mis compañeros que trabajaron conmigo decían, Oscar, se fue por A, B, C. Entonces nosotros vamos y les preguntamos, cuéntanos la gente que se ha ido aquí, ¿por qué se va? O la gente que pues, se está incapacitando, ¿por qué se, por estrés, por malos tratos, por angustias, por problemas con la familia? Y llegamos a la séptima dimensión que se llama felicidad. ¿Qué experiencia estás viviendo? La camaradería, el relacionamiento, el reconocimiento, el respeto, la familia. Y todo eso salen 54 indicadores más 10 preguntas de información cualitativa. Y le mostramos, vea sus números y se los podemos presentar por género, por tiempo en la empresa, por áreas, por cargos. Entonces, el modelo nuestro tiene 1200 variables, 1200 vistas al cruzar todas las variables. Entonces empiezo a tener esos hallazgos y sé dónde hago las correcciones. Ahí es donde la felicidad de la que hemos venido hablando todo este tiempo, que es netamente subjetiva, se vuelve un mundo objetivo. Y en el que un financiero, en el que un CEO dice, ya encontré el dolor que tiene, no una persona en común o una persona específica, sino el tal área o tal nicho de población, ahora que está el boom de las generaciones, que los millennials, que los centennials, que los baby boomers, ¿no? Pues empezamos a hacer esos hallazgos y ahí es donde podemos hacer esas correcciones. Entonces, con 54 indicadores, vemos que es mucho más que suficiente para que una organización pueda tomar. Y las decisiones no se toman sobre los 54 indicadores. Hacemos un hallazgo de los 5 más críticos y ahí empezamos a trabajar. Excelente, muchas gracias, Oscar. La última pregunta es pregunta que nos realiza Jenny Cárdenas a través de las redes sociales. Dice, Bután es un país donde se mide el bienestar de su gente a través de la felicidad y no por el Producto Interno Bruto.
asociando la riqueza a la felicidad más que a la producción. ¿Qué podemos hacer para fortalecer la importancia de la felicidad para generar bienestar? Mira, es muy importante. Bután es un gran ejemplo, pero Bután es un reinado. Incluso Bután es un país muy pequeñito al lado de China, incluso China lo tiene rodeado y lo tiene cercado, pero eh, ellos al trabajar la felicidad interna bruta lo hacen a nivel social. Yo estuve reunido con un monje de allá de Bután, nos decía, sí, se escuchan cosas muy lindas, pero a nivel empresarial no se está haciendo nada. Todo lo hace el mismo gobierno para lograr que la calidad de vida de su población y de su gente, pues sea acorde. Pero al fin y al cabo estamos hablando de una monarquía donde todo pertenece a ese reinado. Allá hay un príncipe, un emperador, y ellos son los que han decidido hacerlo. Entonces, muchas veces compararlo con sociedades como las nuestras acá en América Latina es un poco más difícil, pero ya estamos empezando a ver grandes avances. Mañana es el Día Internacional de la Felicidad, decretado por la ONU desde el año 2012, lo cual ya empieza a dar diferentes incentivos y todos los años empiezan a hacer estudios a nivel social. Unos lo hacen a nivel cultural, o donde salen países como Colombia, como Costa Rica, como los países del Caribe, como los países más felices. Otros estudios lo hacen a nivel socioeconómico. ¿Sí? Donde hay mayor calidad de vida, donde hay mayor accesibilidad al estudio, donde hay mejor vivienda, donde no son países tan costosos. Entonces allá los países del norte de Europa, todo lo que es Finlandia, Dinamarca, salen como los países más felices. Nosotros lo que decimos es que no podemos comparar peras con manzanas. Son culturas completamente diferentes. Pero ya se empiezan a ver estrategias, ya se empiezan a ver políticas. Al menos aquí en Colombia ya este gobierno está hablando de las economías naranjas, donde el tema de la felicidad ya se está volviendo un poco, donde ya al menos el lenguaje se empieza a hablar. No hay normas, hay una norma que establece el riesgo psicosocial, que digamos que puede ser este primer paso. México ya tiene la norma 035 donde se habla del estrés. Y un colaborador puede demandar a una empresa si llega a comprobar que está sufriendo altos niveles de estrés. Entonces, necesitamos que muchos actores, no solo las empresas privadas, sino que el sector público, la parte educativa, las universidades, los colegios, empiecen a entender que nuestra calidad de vida se basa en las relaciones, se basa en tener muy buenas experiencias. Y de ahí empezamos a construir ahora sí la innovación, el mejor servicio, ganar más dinero, los emprendimientos, etcétera, etcétera, ¿para qué? Para ir disminuyendo esa brecha que se está viviendo. Por ejemplo, en países latinoamericanos como los nuestros, donde vemos esas grandes diferencias, sobre todo en temas de riqueza, al fin y al cabo, el dinero es muy importante y empieza a afectar a estas poblaciones, pero porque no tienen ese tipo de acceso a información y a conocimiento como este. Entonces, ¿para qué voy a estudiar si al fin y al cabo no me voy a poder desarrollar profesionalmente? Empiezo a vivir en la informalidad. Entonces, necesitamos entre todos empezar a trabajar y unir fuerzas para entender que si hay empresas que sean mucho más responsables y gobiernos mucho más responsables con su gente, con su calidad de vida, vamos a poder empezar a construir más temas de felicidad organizacional. Esto va a disminuir índices de violencia, va a disminuir índices de pobreza, va a disminuir índices de divorcios. Todo empieza por la familia y de allí se desprende tener mejores sociedades. Excelente, gracias por tu explicación. Muy agradable la conversación que hemos mantenido el día de hoy en torno a por qué es importante medir la felicidad de nuestros colaboradores, por qué es importante identificar esos factores críticos que hacen que una organización pueda potenciarse en términos de productividad a través del compromiso, la creatividad, el dinamismo que pueden desarrollar nuestros colaboradores a través de un programa que fortalezca la cultura organizacional centrada en la felicidad de quien contribuye en nuestra organización. Muchas gracias, Oscar. Te agradezco mucho por el tiempo y A ti, gracias por Fernando, muchas compartir con gracias y al Banco nosotros. Central del Ecuador por la invitación y a sus órdenes en todo lo que necesiten. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Un gusto tenerte acá, Oscar. Siempre abiertas las puertas para ti. Gracias.
Continuamos. Saludos destacados, quienes nos han estado acompañando durante esta jornada en la que hemos hablado con Oscar Rodríguez de Mide la Felicidad, nuestro invitado internacional del día de hoy en el programa Encuentros del Banco Central. Los saludos destacados son para Diana Ospina en la ciudad de Bogotá, Colombia, Catalina Ana Luisa, Claudia Durango, Nancy Valencia, Luis Galárraga, María Fernanda Ayala, Carolina Mantilla, Francisco Encalada, Daniel Vasco, Andrés Zambrano, Angélica Valle. A continuación vamos a pasar a la cápsula noticiosa de la semana con nuestra compañera Paola Cárdenas, quien nos presenta las principales noticias nacionales e internacionales de la semana. Bienvenida, Paola, muchas gracias. Bienvenidos al segmento Noti Encuentros del Banco Central del Ecuador. A continuación, revisaremos las noticias de interés nacional e internacional de esta semana. En noticias nacionales, 22 empresas ganaron el Premio Violeta por buenas prácticas en favor de las mujeres. El Gobierno Nacional entregó el pasado 16 de marzo el Premio Violeta a 22 compañías del país en reconocimiento a sus buenas prácticas empresariales enfocadas a la promoción del empleo femenino y a la independencia económica de las mujeres. En Ecuador, más universitarios consiguen empleo. Quienes tienen un título universitario o realizaron una maestría son aquellos que lideran el empleo adecuado con el 41.9% a enero de 2021, de un total de 2.8 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Economistas opinan que los jóvenes están conscientes de que requieren más instrucción para conseguir un empleo con mejores condiciones. En noticias internacionales, Perú tuvo un gran incremento de empresas unipersonales durante el año de pandemia. En uno de los países más golpeados por el virus en la región, durante el 2020 hubo un récord de creación de empresas mientras se perdían trabajos. La pandemia trajo un inusitado incremento de nuevas empresas, más de 235.000, la mayoría unipersonales y dedicadas a la venta a minorista. Senado de Estados Unidos aprueba el plan de rescate de Biden por 1.9 billones de dólares. El Senado de Estados Unidos aprobó este sábado 6 de marzo el plan de estímulo económico de 1.9 billones de dólares impulsado por el presidente Joe Biden, lo que significa la primera victoria legislativa para la administración demócrata. El plan busca empujar a Estados Unidos hacia la recuperación económica. Hasta aquí la información. Espéranos la próxima semana en Noti Encuentros. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Paola. A la ciudadanía, el Banco Central del Ecuador es una de las 7 instituciones de la función ejecutiva que implementó el esquema gubernamental de seguridad de la información. Garantizamos que la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los productos y servicios que ofrece el Banco Central del Ecuador a sus usuarios del sistema financiero, garantizando altos estándares de calidad en nuestro servicio. A continuación, doy la bienvenida a nuestra segunda invitada, que es Verónica Cabezas. ¿Cómo estás, Verónica? Muchas gracias, Fernando, por la invitación y chévere que existan estos espacios en el cual exista también y se pueda transmitir la importancia de una biblioteca en una institución. Excelente. Gracias por esa mención a uno de los pilares del Banco Central, que es la biblioteca económica, que ya vamos a hablar de cuál es el aporte y la importancia en el mundo académico y en el mundo de la investigación. Verónica es responsable de la gestión de la Biblioteca Económica en el Banco Central del Ecuador. Es máster en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico. Es ingeniera en Administración de Empresas por la Universidad Central del Ecuador. Fue parte del proyecto de traslado de la Biblioteca Económica del Banco Central del Ecuador, Tránsito a Maguaña, de la ciudad de Quito y de las repotenciaciones y modernización que se ha implementado en esta administración. Como responsable de la gestión de biblioteca económica, coordina las bibliotecas de la ciudad de Guayaquil y también de la ciudad de Cuenca, donde se han realizado eventos, talleres y conversatorios para la ciudadanía como un aporte del Banco Central del Ecuador a la educación financiera, a la academia y a la investigación económica en el país. Verónica, muchas gracias nuevamente por estar acá y por dar un testimonio de la labor que hace el Banco Central en beneficio de muchos actores. ¿Por qué es importante la biblioteca económica del Banco Central y a quién está dirigida los servicios que ofrece? Ya, en efecto,
Fernando, recordemos que dentro de los objetivos institucionales del Banco Central es programar y regular la liquidez de la economía mediante el monitoreo de la actividad económica, ¿no? Para lo cual se necesita realizar análisis profundos de la economía del país, elaborar estadísticas, informes, diseños, modelos macroeconómicos, eh, que en este caso, en este punto es muy importante acotar, ¿no? El tema de la importancia de una biblioteca dentro de un banco central, las cuales surgen con la finalidad de proporcionar el acceso a la documentación e información que necesita la institución para generar este tipo de estudios y análisis. Razón por la cual las bibliotecas somos categorizadas como especializadas en función a nuestro contenido especializado en temas económicos, ¿no? Esa es la razón específica por la cual las bibliotecas forman parte esencial de un banco central, teniendo en cuenta cómo nuestros usuarios internos hacen uso de la información. Sin embargo, posterior se abrieron las puertas para toda la ciudadanía. En función a eso, nosotros como biblioteca especializada incidimos directamente en el progreso social y económico del país, pues a través de la biblioteca los usuarios obtienen la información indispensable para sus investigaciones. La biblioteca actúa como un mediador o un puente que conecta a los usuarios con la información y el conocimiento. De ahí viene su importancia, ¿no? La existencia tanto para usuarios internos de la institución como de la ciudadanía en general. Gracias, Verónica, por esa introducción con respecto a la importancia y al factor diferenciador de la Biblioteca del Banco Central en beneficio en primera instancia de la investigación económica, del aporte a los científicos, académicos, investigadores del Banco Central para fortalecer esa formulación de políticas y económicas, monetarias, y también esa apertura a la ciudadanía para que sea centro de consulta e investigación. Cuéntanos un poco de la historia de la biblioteca. ¿Cuáles son esas fechas claves en la historia de la Biblioteca Económica del Banco Central del Ecuador? Ya, en efecto, Fernando, la biblioteca, como mencioné, nace en función a una oficina de investigación, en donde primero nosotros entregábamos información a las áreas internas de la institución para que se genere información oficial que maneja el Banco Central, ¿no? Inicia como oficina de información en 1937. A partir de esa fecha ha ido generando información y resguardando y en este caso custodiando la información que genera principalmente el banco. Posterior ha ido haciendo adquisiciones, ¿no? Y una de las más, bueno, ha participado activamente en diversos procesos culturales, ¿no? En este caso, emprendió la institución en cuanto al Centro de Investigaciones Económicas y Culturales en su momento, ¿no? Y ha trabajado de la mano con la administración con el tema de museos, repositorios de memoria como archivos y fondos de arte, ¿no? La dirección cultural del banco en ese entonces llevaba a cabo a través de la biblioteca junto al sistema de museos y centros culturales una importante unidad de investigaciones y de gestión, generando así una visión más amplia del crecimiento y desarrollo económico, social, cultural del país. Muestra de ello, me parece que sí, en este aspecto ha ido trabajando en tratar de recopilar toda la información, adquiriendo obras de valor trascendental, de cultura en el país. Estamos hablando que en muchos años atrás la biblioteca fue pionera de los fondos bibliográficos, de adquirir fondos bibliográficos y de archivo. En este caso te puedo citar la de Jacinto Gijón Camaño, de Isaac Barrera y de Carlos Manuel Arrea, que fueron personajes muy importantes dentro del tema económico. En este caso, en función a eso, la biblioteca ha ido adaptándose en el transcurso del tiempo a las nuevas tecnologías, ¿no? Lamentablemente, como es de conocimiento, estos fondos fueron pasados al Ministerio de Cultura, ¿no? Posterior a toda la recopilación y trabajo que hizo en su momento el Banco Central,
para adquirir estos fondos. Se puede decir que ya en el 2018 más o menos, como tú lo mencionaste, existió el gran aporte y el gran apoyo de las autoridades de nuestra institución. Pues soy súper sincera, Fernando, probablemente si es que no hubiese existido ese apoyo, en este momento no estaríamos conversando tú y yo, pues lamentablemente la biblioteca tenía otra perspectiva y iba a ser trasladada a otra institución. A partir del 2018 nosotros emprendemos un proyecto muy lindo que es recuperar la biblioteca. Tal vez en ese año no conocían dónde estaba ubicada y a veces carecían de conocimiento que existía una biblioteca del Banco Central. En función a todo ese tiempo, nosotros estábamos trabajando en repotencializarla y actualmente estamos aquí ubicados en la matriz, brindando nuestros servicios en unos espacios muy modernizados. Excelente. Con respecto a eso, yo tengo una anécdota. En la época que estudiaba economía en la Universidad Católica en Quito, se visitaba con mucha frecuencia la Biblioteca Económica del Banco Central del Ecuador porque se hacía consultas o se iba a adquirir el boletín de estadísticas, el cuadernillo donde mensualmente se publica información económica. Y me recuerdo que funcionaba en el hall principal. Ustedes actualmente están en el hall principal, pero se ingresa por una puerta lateral, ¿verdad? ¿Cuál es la atención actualmente, horarios o mecanismos de atención que ofrece la biblioteca para el público? Claro. Fernando, en función bueno, es conocimiento que todas nuestras actividades han ido cambiando en función a la crisis sanitaria que hemos vivido en todo el mundo, ¿no? Sin embargo, la biblioteca no ha dejado de atender durante todo este tiempo y ha ido adaptando su atención de forma virtual. A través de nuestros referencistas virtuales, nosotros estamos entregando la información porque nadie ha dejado de estudiar, siguen con sus investigaciones, las universidades adoptaron a un estudio a través de medios de internet. Entonces nosotros vamos de la mano, ¿no? En función a eso, nosotros hemos venido trabajando a través de plataformas virtuales, también nos están contactando a través de nuestro correo electrónico, que es biblioteca@bce.es, a través de llamadas telefónicas. En las tres bibliotecas nosotros estamos atendiendo de forma remota y las solicitudes en el caso que desee un usuario realizar consulta física, lo estamos haciendo a través de reserva, ¿no? Cabe acotar que la biblioteca también se encuentra trabajando en una política, en un protocolo de reapertura de los servicios como tal, ¿no? Hay que recordar que también las bibliotecas están ubicadas en Quito, en este caso en la planta baja del edificio matriz, en la avenida 10 de agosto y Briceño, ¿no? En Guayaquil, el 9 de octubre, 15, edificio Corporación Financiera Nacional, y en Cuenca, en la calle Larga y Huayna Capa. Nuestro horario de atención es de 8 a 4:45 y como te mencionaba, de forma presencial a través de nuestra reserva y previo a la visita nosotros tenemos ya una interacción con los usuarios. ¿Qué te quiero decir con eso? Previo a eso nosotros les consultamos cuál es el motivo cuál es su necesidad y lo vamos encaminando a través de nuestro catálogo electrónico para ya tener listos los insumos al momento que la persona y el usuario se acerca a nuestras instalaciones. Muchas gracias, Verónica. Por favor, para finalizar, recuérdame nuevamente cuál es el correo al que deben hacer consultas nuestros ciudadanos que nos escuchan, la audiencia que nos escucha. Claro, es biblioteca@bce.es. Gracias, Verónica. Gracias por ese detalle, por esa información con respecto a la Biblioteca Económica del Banco Central. Siempre el Banco Central cercano a la ciudadanía, el Banco Central con la gente que está preocupado de mantener un acervo bibliográfico único a nivel de información económica a nivel nacional.
puedes visitarnos en las direcciones que nos ha brindado Verónica y hacer las consultas al correo electrónico biblioteca@bce.es, ¿verdad? Correcto. Muchas gracias. Gracias, Verónica, por tu participación. Quiero agradecer a las autoridades del Banco Central del Ecuador por permitir que este programa se realice semana a semana, a todos los que conforman la Dirección de Comunicación Social y la Coordinación General de Tecnologías de la Información, que hacen un trabajo denotado, significativo e irreemplazable para que este programa llegue a ustedes semana a semana. A nuestros invitados por su reconocida trayectoria, su formación y su experiencia, y por habernos brindado un tiempo de calidad aquí en este espacio, Encuentros BCE. Gracias a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio Nacional del Ecuador. Recuerden, por favor, mantener la sana distancia, evitar las aglomeraciones, usar permanentemente la mascarilla, lavarse de manera frecuente las manos, que al COVID lo vencemos con mucha disciplina de todos nosotros. La próxima semana vamos a recibir a Diana Ospina, quien nos hablará sobre cómo trabajar en la felicidad de los clientes, como una segunda parte del capítulo de hoy que tuvimos con Oscar Rodríguez y con Claudia Yerbe, con quien vamos a hablar de la política antisoborno del BCE y el personaje que lo representa, que es el inspector Norman. Muchas gracias a todos, les agradezco por estar con nosotros esta semana y por acompañarnos. Muy buenas tardes, hasta la próxima semana.